8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: María José Rodríguez, analista política, analista internacional; el doctor Marco Romero, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar; y también está invitado el doctor Carlos Estarellas, internacionalista. El tema que les hemos convocado aquí en la revista de Opinión Democracia se relaciona con las últimas elecciones, la definición muy apretada en ese gran país como representa Brasil, con más de 215 millones de habitantes, pero también con una enorme pobreza y miseria, y con la incidencia también del narcotráfico. Y vamos a analizar también posteriormente la repercusión de esta elección en América Latina, porque hoy se está pintando el mapa más rojo que de otro color. Y podemos ver lo que ha sucedido recientemente en Colombia, lo que ocurrió en Chile, quizás con diferentes matices en la administración de cada una de esas naciones. Sin embargo, como premisa, hay que decirlo, ayer escuchábamos en los canales brasileños entrevistas a los ciudadanos comunes que decían, muchos de ellos, que no tenían otra opción y señalaban claramente entre escoger entre un corrupto, un ladrón, y un autoritario, un charlatán. Y decían corrupto y ladrón porque no se desvirtuó durante los procesos judiciales, especialmente el Lava Jato, en donde se lavó tanto dinero de empresas brasileñas como Odebrecht. Nunca se desvirtuó que hubo irregularidades en esos procesos. Lo que se determinó posteriormente al pronunciamiento del juez Moro, que sentenció a Lula, se determinó que hubo en la Corte Suprema vicios de procedimiento, que es otra cosa, pero no se desvirtuó el tema de las irregularidades y la corrupción en esos casos. Con esta elección apretada, esta reacción que ha tenido Bolsonaro y sus huestes, sus seguidores, da un panorama incierto en América Latina. Vamos a iniciar con María José Rodríguez. ¿Cuál es la lectura inicial de estas elecciones, de este apretado triunfo de menos del 2% en la segunda vuelta, en el balotaje que ganara el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? María José, muy buen día. Buenos días y muchas gracias a ti, Miguel, y buenos días a todos los que me acompañan en el panel. Yo diría que deberíamos empezar pensando en por qué esto que tú decías de la no opción. ¿Por qué tengo que elegir entre o alguien que ha sido corrupto o que por lo menos tiene una acusación en firme y está en la cárcel, frente a alguien que me pone en peligro los derechos ganados durante todo este tiempo y que quizá es de una extrema derecha que no va a permitir que fluyan ciertos valores sociales que ya están muy asentados, como el cuidado del medio ambiente, los derechos de género, la diversidad, el reconocimiento de la diversidad, y no solamente en el lenguaje torpe, sino también en todas las políticas públicas que pueden venir adelante. Y yo diría que ese es lo primero que deberíamos ponernos a pensar, si Latinoamérica se va a volver a ver como una región, y vamos a tener que pensarla como una región donde la polarización es la que manda. Viene mandando desde hace 15 años en algunos de nuestros países, pero como región, la región está conformándose de una manera igualmente polarizada y con grados, como tú decías, grados de izquierda en cada uno de los países. Diríamos que no podemos pensar que Boric, que es el representante de la nueva generación, es lo mismo que Maduro, es lo mismo que algunos otros líderes que verdaderamente son mucho más del ala dictatorial, ¿no? Y deberíamos pensar a Lula como el líder que
tradicional, digamos, no tradicional, pero el líder de tradición de izquierda, el líder más importante de la izquierda latinoamericana, que ha vuelto a ganar una elección en el país con más importancia económica en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos a un Boric de nueva generación y a un Lula que está queriendo recuperar aquella tradición de izquierda, aquel sentimiento de derechos, de impulsar nuevas visiones de ciudadanía, utopías, ¿no? No en vano su campaña ha sido el amor en contra del odio que reflejaba Bolsonaro. Por lo tanto, no es una izquierda que podemos decir igual a la de Maduro, no es una izquierda que se quiera prorrogar, no es una izquierda tan manchada como está manchada la de Bolivia, la de Nicaragua, etcétera. Yo creo que estamos hablando de una nueva oportunidad de la izquierda tradicional, de un líder que tiene demasiado peso encima con la corrupción, pero que puede mostrarnos una nueva visión de izquierda. Y deberíamos preocuparnos ante la polarización en el continente, y la polarización que se está viendo en el Brasil es réplica exacta de la polarización que vivimos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, estos márgenes chiquititos de ganancia electoral que no generan gobernabilidad y que tienen un gran problema luego en el Congreso, como lo va a tener Lula. Lula va a tener que ser muy astuto porque todo su Congreso es bolsonarista, o sea, tiene una mayoría bolsonarista, y son posiciones irreconciliables. Entonces, esa posición irreconciliable es la que nos debería preocupar en Latinoamérica, que nos va a llevar siempre a una visión extrema y a acciones extremas y a un debilitamiento de la democracia. Mientras más polarización, más debilitamiento de la democracia, y por supuesto eso es funcional a algunos de los gobiernos autoritarios. Y creería yo que para los brasileños ha sido muy difícil tener que elegir entre la noción autoritaria clara de Bolsonaro y la perspectiva potencial de autoritarismo de izquierda de Lula, pero con mucho más derechos incluidos, ¿no? El acercamiento de Lula a Marina da Silva ha sido vital y muy bien pensado, de gran estrategia. Marina ha sido su ministra en su primer gobierno, si no me equivoco, de medio ambiente. Marina es una activista y una mujer muy respetada dentro de los movimientos de medio ambiente en el mundo y en Latinoamérica. Y además ella tiene una gran llegada a las iglesias evangélicas, ¿no? Y el momento en que Bolsonaro generaba un rumor en contra de Lula de que iba a cerrar todas las iglesias evangélicas, que es una porción de la población muy alta en el Brasil y un votante muy importante, Lula se acerca a Marina, hace un pacto con Marina, lleva a un vicepresidente de centro izquierda, recibe el apoyo, entonces digamos más que apoyo, como la bendición de Cardoso, entonces se va acercando al centro, y mientras más se va acercando al centro, más votantes indecisos va recogiendo. Quizá esa es la lección más fuerte que tenemos que tener, la recuperación del centro por ahora en discursiva de Lula, y algunas acciones concretas como las de tener una alianza con Marina y llegar a los partidarios de Enrique Cardoso y irse poniendo al centro y no a la izquierda más extrema, mientras que Bolsonaro mantenía una visión bastante extrema, y la pelea que daba era muchísimo más agresiva, que quizá ya de esa agresión y de ese autoritarismo el votante brasileño se sentía cansado. Pero como le digo, el pensamiento que deberíamos tener respecto de lo que sacamos de lo que aprendemos del Brasil es este acercamiento a la derecha, este acercamiento al centro, este acercamiento a las sensaciones más valóricas de la sociedad, los nuevos valores, estos nuevos valores que los jóvenes tienen muy presentes: medio ambiente, derechos, diversidad, y que nuevamente esos son los elementos que han puesto a Lula en la presidenta. Recordemos que Boric ganó también por el apoyo de las mujeres, ¿no? Entonces son estos nuevos valores
digamos que no nuevos, pero ahora innegociables, que tienen que ser tan importantes para las candidaturas y para los liderazgos de izquierda en Latinoamérica y también de derecha. El acercamiento al centro es lo que deberíamos pensarlo como uno de los aprendizajes, y la visión de la polarización que nos va a llevar a una confrontación y cada vez más a una visión mucho más autoritaria, ¿no? Sin niveles de discusión y menos análisis. Diría que por ahí para empezar. Bienvenido a Marco Romero, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuál es su lectura inicial de este triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en este entorno latinoamericano de debilidad democrática, de ingobernabilidad? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, María José Rodríguez. Buenos días con la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que realmente resulta muy, muy importante hacer un análisis muchísimo más profundo y más serio que recién vamos a esbozar en esta conversación de lo que ha sucedido en las elecciones de Brasil. Porque básicamente debe verse como una lucha por la democracia en la región, que ha sido ganada por una coalición de partidos. No es que Lula ha ganado las elecciones, como señalaba la anterior participante. Es evidente que aquí hay una alianza que viene construyéndose incluso antes de este desenlace electoral. Sí, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a la construcción de esta alianza, que pudo vencer a un candidato presidente en funciones que utilizó todos los elementos del poder público, incluyendo los presupuestarios, el manejo populista de entregas de dinero a los que están cerrando 20 de los 26 estados del Brasil en este momento por su descontento, por buscando una respuesta o que Bolsonaro no acepte los resultados, en una posición de las más autoritarias de ese país. Entonces, ¿por qué me parece que es crucial entender esta elección? Porque las lecturas dicotómicas de izquierda y derecha nos han llevado a la polarización, que no es privativa de Brasil ni de América Latina, es una polarización en el mundo. Y allí tenemos un papel absolutamente claro también de los medios de comunicación, que nos venden estas dicotomías sencillas de rojo y azul, de izquierda y derecha. Acá lo que tenemos es una alianza muy amplia en la cual la agenda que triunfa es una agenda socialdemócrata más elemental, no tiene nada de izquierda. Es lo mismo que vemos en el caso de Petro, en el caso de Boric, en el caso de Castillo. Entonces, por supuesto, evidente que cada uno de esos procesos son diferenciales. Entonces, ¿por qué me parece central para América Latina esto? Porque realmente creo que es hora de comenzar a generar consensos que pongan por delante los objetivos fundamentales de nuestros países, que es el bienestar de la gente, que es la seguridad de la gente, que es una equilibrada relación entre Estado y mercados. Entonces, por ejemplo, no es cierto que se ha instalado un panorama incierto en América Latina. Los mercados respondieron el día de ayer en Brasil con una elevación de las cotizaciones, o sea, saludaron positivamente los resultados de la elección, porque no están leyendo esos mercados como lo hacemos, como se lo tiende a hacer en nuestros países. O sea, América Latina roja, no hay tal. Es digamos, ya no podemos analizar en esos términos. Bueno, Marcos, si me permite... Perdón. Sí, Marcos. Termino. Como la única opción era entre un corrupto y un autoritario. No es cierto. O sea, primero comencemos por el corrupto. Ya,
O sea, entraremos a analizar luego qué mismo sucedió en los tribunales del Brasil, por un lado. Pero dejémosles, aquí se estaba discutiendo básicamente si es que las instituciones más elementales de cualquier democracia podían seguir en pie. O sea, para no mencionar los casi 700,000 brasileños muertos del COVID, el incremento brutal de la deforestación en la Amazonía, el deterioro brutal de las condiciones de vida, de la seguridad. O sea, esta ha sido una campaña absolutamente violenta. Ha habido muertos, ha habido disparos a las caravanas electorales de Lula en distintos estados de Brasil. Entonces, me parece que lo fundamental es preguntarnos ¿a dónde nos lleva esta polarización? No es hora de eliminar los esquemas, de superar los esquemas. En los países más desarrollados es obvio que esa contraposición clásica y que en América Latina es casi un sine qua non, Estado contra mercado o mercado contra Estado, ha sido superada hace tiempos, y si alguna lección nos deja tanto la pandemia del COVID como los impactos de la guerra en Ucrania, es eso, la necesidad de superar esquemas. Estamos en un cambio de época que está arrancando y que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, en términos del empleo, en términos de la economía. La globalización como la conocíamos va a cambiar, etcétera. Entonces, frente a eso, yo creo que, al contrario, deberíamos hacer una lectura que nos lleve a pensar en qué medida América Latina, si no quiere caer en la irrelevancia, no estoy pensando en la patria grande ni en integración todos tomados de la mano, pero es necesario que definamos nuestros objetivos. No tenemos por qué escoger entre Estados Unidos y China, tenemos que privilegiar nuestros intereses. Doctor Romero, quizás para que profundice dos puntualizaciones, dos señalamientos. El uno, el pronunciamiento público en las calles, recogido por los medios brasileños, decían: estamos definiendo en una disyuntiva entre un ladrón que fue sentenciado, que no ha desvirtuado el caso Lava Jato, y un charlatán, un autoritario como Bolsonaro. Pronunciamientos del pueblo que recogemos. Segundo, el tema de los primeros indicadores económicos. Le voy a dar lectura lo que en las últimas horas se decía, publicaciones respetables de Brasil. El principal índice de la bolsa de Sao Paulo, una de las más grandes de la región, inició con una caída de más del 2.12%. Acciones brasileñas caen tras victoria de Lula. Las acciones brasileñas... Al comienzo de la sesión de bolsa, sí, pero luego cambió. Sí, las acciones en Brasil... Hay que decir todo exactamente como fue. No solo el inicio de la sesión. No, o sea, pero subieron y se mantuvieron. Las acciones de empresas se mantuvieron, cayeron 2.5. Una es la bolsa, otra las acciones de las empresas. La bolsa cayó el 2.12, decíamos. La bolsa de Sao Paulo ganó en la sesión volátil, en un caso. También dice el resumen de las elecciones que se disputaron: la mayor entidad financiera pública generó nerviosismo el día lunes luego del triunfo. Es decir, esto podría decir que se recupere en la bolsa, se recuperen las acciones, pero hay un nerviosismo. Y lo otro, no ha sido desvirtuado, algo que en América Latina ha sido cuestionado, el tema de la corrupción, el tema de la revisión de las sentencias. Y ese es el caso de Lava Jato. Se sabe en Brasil que por vicios de procedimiento, dice el dictamen, más no por la revisión de las acusaciones, que fue un escándalo en Brasil, Lava Jato. Basta revisar lo que ocurrió, doctor Romero. Bien, dos cosas con respecto a lo que usted señala. Si hay una característica del mundo hoy y del mundo financiero hoy, y que estamos asistiendo a una situación absolutamente clara, es la incertidumbre y la volatilidad. Hay cualquier cantidad de elementos en el
la coyuntura mundial que generan esas tendencias en todos los mercados del mundo. Primera. La segunda, sí, yo también escuché esas voces que usted señala, pero me parece que también había voces de otro tipo, y sobre todo en el tema de corrupción. Sí, para contestar a su inquietud, o sea, por supuesto, mire, tenemos que ser capaces de identificar en qué medida la corrupción en nuestros países viene desde la colonia, viene desde que nos constituimos como repúblicas. No es un privilegio de la izquierda, ni de la derecha, ni del Estado, y no del sector privado. Esto es una característica que tiene un carácter global. Entonces, primero, una cuestión. Segundo, me parece que uno de los problemas que hace referencia a la necesidad de superar la fragmentación, la polarización en que estamos, que no veo a dónde nos puede llevar, y más bien tratar de construir consensos, construir unidades amplias que definan los intereses, como las que se acaba de establecer en Brasil y que triunfa frente a los sectores que querían suspender, cerrar muchas de esas libertades básicas, incluso la libertad de expresión. Pero así como usted señala, existen prensa, a estas alturas en el mundo, yo creo que la única forma en que uno puede llegar a tener una aproximación parcial, no completa, a la verdad, es leer 3, 4, 5 medios serios grandes. Entonces, así como usted señala, hay prensa como la BBC, como la Deutsche Welle, entre otras, que establecen, por ejemplo, claramente la situación del conflicto judicial. Y dicen, no, y hay debates entre académicos, entre funcionarios del Poder Judicial, etcétera, que dicen, en definitiva, aquí lo que primó es un principio elemental que todos los abogados comienzan aprendiendo en sus primeros años, que es el que hay que presumir la inocencia antes de que se pruebe lo contrario. Entonces, no es solo vicios de procedimiento, sino se ha demostrado también, como usted señala, una parcialización, una no contemplación de los derechos del procesado en el caso de el actual presidente Lula, porque el presidente electo Lula. Entonces, me parece que es necesario desmontar las estructuras bipolares, polarizantes que nos han llevado al actual impasse. Claro, efectivamente, y eso han llevado sectores de izquierda en su momento. Vuelvo con María José Rodríguez. Y de derecha como Bolsonaro. También, en el caso de Brasil. Sí, efectivamente, esa polarización que hace daño a las sociedades. La repercusión, María José Rodríguez, la repercusión de esta elección de Lula, voy a dar un elemento más, no solo en Brasil de la repercusión, la volatilidad, el nerviosismo, en Argentina, país gobernado por un socialista del siglo XXI que ha fracasado, dicen la mayoría de argentinos, que ha fracasado el señor Alberto Fernández por los datos, por los hechos. Un periódico respetable como La Nación de Buenos Aires, no es ninguna publicación que hay que decirlo, recogemos fuentes ciertas. La Nación daba cuenta de cómo subió el riesgo país en Argentina, cuando se consulta sobre la incidencia, país vecino, Argentina con Brasil a 2.600 puntos, igual la cotización del dólar. Es decir, puede ser que los mercados se tranquilicen, pero la primera reacción por este triunfo fue así. ¿Cómo ve la repercusión en la región con el triunfo de Lula? Que además hay que decirlo, Lula por la falta de recursos, ya se dice, la Fala de Brasil decía ayer, no va a poder aumentar el salario como lo hizo en sus dos periodos, 2003, 2007, 2011, no va a poder hacer porque ya no hay recursos como en esa época. Por favor, María José Rodríguez.
De todas maneras, vamos a parecer reduccionistas porque el análisis va a ser chiquito y en radio tenemos que ir al grano, ¿no? Tomemos en cuenta 3 elementos que hacen que Lula llegue, además de los otros de los que hablaba Marcos Romero. Tenemos que analizarlos profundamente, por supuesto, pero hay 3 elementos grandes que hacen que Lula vuelva a la presidencia. Uno, que hay una creciente sensación y una certeza avanzada, digamos, no podría decir que es una certeza total, pero que Bolsonaro no es un líder que respete el medio ambiente, que tiene una visión muy proclive al extraccionismo maderero, que el Amazonas ha sufrido bastante con la intervención de Bolsonaro. Hay que acordarse que hace un par de años, el 2019, uno de los mayores incendios de la Amazonía y cercana a la Chiquitanía boliviana, no fue precisamente frenada por Bolsonaro, ¿no es cierto? Entonces esa deuda y esa cuenta pendiente la tiene, le ha pasado factura ahora, y en especial en los públicos más jóvenes. Estamos hablando de los votantes jóvenes y ya no de los que tienen 18 años, sino los millennials que ya tienen 33, ¿no es cierto? Y los centennials. Estamos hablando de una generación que verdaderamente le importa los temas ambientales y son parte de su agenda, pero sin lugar a dudas, no es solamente una agenda por si acaso, es algo vital para ellos. Entonces, esa es una de las facturas que le pasan a Bolsonaro. La segunda es, por supuesto, su manejo contra el COVID y su visión de ser contrario a las vacunas, que no creía en la enfermedad, etcétera. Eso también le pasa factura. Y hay un tercer punto importantísimo, que es esta visión de con Lula estábamos mejor, y Lula era mucho más empático y tenía mucha más sensibilidad con nosotros. Y claro, por supuesto, no se va a analizar que en ese momento la economía estaba muy buena para Latinoamérica. Hoy día ese viento favorable en la economía no creo que se dé, por lo tanto no va a tener ese apoyo y la va a tener muy difícil. Los temas de inseguridad y los temas de paz y de cultura ciudadana, de paz y cultura democrática, son temas que vienen de larga siendo preocupaciones de la población, pero no necesariamente urgencias. Por lo tanto, se tratan en la narrativa de manera grande y global, ¿no? Lula la ha tratado desde el amor y ha posicionado a Bolsonaro en el odio, y Bolsonaro se ha dejado posicionar en ese odio. Y creo que esa visión tan dicotómica, como decía Marcos Romero, es la que tenemos que ir frenando en Latinoamérica. Ese es el gran riesgo, como les decía al inicio. El gran riesgo es mirar un país polarizado y una región polarizada sin matices, porque también debemos entender que los matices de la izquierda se han dado. No es lo mismo un Boric del 2022 que cuando inició la izquierda del 2000. No es lo mismo el mismo Lula de hoy que el Lula de hace 15 años. Y creo que la izquierda ha retomado una visión mucho más centrista, mucho más abierta, para lograr sobrevivir. La respuesta del centro en Latinoamérica es ausente, es inexistente, y nos quedamos con derechas casi dinosauricas, ¿no? Bolsonaro representa la pérdida de muchos de los derechos sociales que se han ido ganando, y también representa la pérdida en el imaginario de los avances para las mujeres, para la diversidad de género, que son muy importantes para las nuevas generaciones. Diría que no nos debemos centrar solamente en las necesidades urgentes de la economía, etcétera, que creo que Brasil es un país con el que no se juega, por lo tanto no va a poder hacer grandes viros, va a tener que respetar va a tener nomás que mantener una lógica tradicional con las empresas, con la economía, para poderse mover y para poder trabajar con ese Congreso que tiene totalmente en contra. Entonces va a tener que ser muy hábil Lula, y creo que ese es el signo de los tiempos, tener que generar acuerdos, tener que traer a gente del centro cercana, a multiplicar las ideas, a debatir un poco más, a buscar ideas conjuntas. O sea, va a tener que ir a una posición de diálogo y no solamente de negociación.
Lula va a tener que volver a enseñar el diálogo en el Brasil y quizá deberíamos aprender de ello para toda Latinoamérica. Lo que sí creo que tenemos que tomar muy en cuenta es que no son valores pequeños, no son elementos coyunturales de votación, esto del medio ambiente y de los derechos de género y de la diversidad. Creo que eso es central en Latinoamérica y eso es central para los nuevos votantes y quizá ahí encontramos una de las vertientes de encuentro de diálogo para romper la dicotomía y la polarización. María José, ¿cree usted que va a ser un gobierno estilo socialdemocracia, Luis Ignacio Lula da Silva, dadas las condiciones económicas, sociopolíticas que vive Brasil y la región, porque ya no existe la bonanza como cuando él administrara el país los 8 años entre 2003 y 2011? Está claro que no va a poder hacer todo lo que el público, todo lo que el votante está esperando, ¿no es cierto? Las esperanzas de mejoría de la economía y eso como impacto en la calidad de vida van a ser mucho menores que el votante se acuerda y el ciudadano brasileño se acuerda de hace 15 años. Pero Brasil es una potencia gigante. Brasil es un jugador enorme, ¿no? Y con ese peso también va a poder encontrar mejores acuerdos y mejores, seguramente alternativas. Es incierto, no podría decir cómo va a ir. Yo creo que Lula tiene la capacidad para encontrar, buenas negociaciones con otros países, tiene la capacidad para mirar, digamos, de una manera más macro. No creo que los mercados vayan a sentirse muy asustados y que vayan a retraerse. Por ahora puede tener una pequeña, pero no, ya es una certeza, ya está claro lo que viene. Hay que tomar en cuenta que el Brasil es uno de los pocos jugadores que el mundo mira, ¿no es cierto? Y cuando Lula sale ganador de las elecciones, los periódicos más importantes de Estados Unidos ponen esto en la tapa. No pasa cuando cualquiera de los otros países tiene elecciones, ¿no? Brasil es un jugador muy importante, por lo tanto ese peso también es un peso a favor para Lula y es un hombre muy hábil. Y el segundo tema es que Lula tiene el gran desafío de demostrar que esta izquierda latinoamericana no es la del 2000, que esta izquierda latinoamericana se ha repensado, que es una izquierda que puede dar algo nuevo a las nuevas generaciones, en especial a la generación Z y a la generación que está pidiendo cambios mucho más de valores que solamente de políticas públicas o solamente de pequeñas cosas. Son cambios paradigmáticos. Y yo creo que esa es una apuesta que ha sido mejor pensada para Lula que para Bolsonaro. Creo que Lula tiene ese gran desafío de demostrar que la izquierda puede tener un cambio, que verdaderamente puede ser una izquierda en un populismo prorroguista, con filo dictatorial, demasiado centralizado en el líder, ¿no? Yo creo que ese peso lo tiene Lula ahora y hay que esperar a ver. Doctor Marco Romero, con la experiencia de los 8 años de administración de Luis Ignacio Lula da Silva entre el 2003 y 2011, ¿será quizás otro tipo de gobierno? Son otras condiciones económicas, otras condiciones regionales, ya no lo que pudo hacer en esas dos administraciones, una especie de una izquierda mucho más moderada, una socialdemocracia al frente del gobierno. Sí, no, absolutamente, claro, estamos ante otro mundo. Hoy día estamos ante circunstancias radicalmente distintas y ahí solamente señalaría muy brevemente unas 3 o 4 cosas. Uno, estamos, según todos los pronósticos de las entidades multilaterales financieras, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, etcétera, ante el inicio de una profunda recesión global. Eso va a agudizar, en particular pensando desde América Latina, en los límites para pagar nuestras deudas y para financiar nuestro desarrollo. También estamos enfrentando toda la región y todo el mundo el crecimiento de estas redes del delito transnacional, como lo constatamos cotidianamente en nuestro país. Estamos enfrentando hoy día la diáspora
ecuatoriana y latinoamericana migratoria más grande desde comienzos de este siglo. Entonces hay un problema global de movilidad humana y el cambio climático y sus impactos han asumido un rol crucial. Entonces me parece que, por ejemplo, encontrar respuestas para enfrentar esas amenazas de carácter global debería ser un espacio para coordinación, cooperación básica en América Latina. Ahora, efectivamente, como decía María José Rodríguez, es claro que la agenda que va a poder desarrollar este gobierno, al igual que todos los gobiernos del mundo, por los procesos políticos que se han dado en el mundo de pérdida de poder relativo del Estado frente a otras instancias de poder del mismo Estado y de sectores privados, las capacidades que manejan los presidentes son cada vez más reducidas. Y entonces, indudablemente, el desafío principal que enfrenta Lula, al igual que todos los presidentes del mundo, es cómo responder ante las aspiraciones de una población afectada por la pandemia, por la pérdida de empleo, por los impactos de la subida de la energía, del gas, etcétera. Entonces, frente a eso, evidentemente que va a enfrentar límites muy, muy serios y que la única forma de responderlos es ampliando este espacio de concertación, incorporando a los sectores de centro y dejando al margen a la extrema derecha. O sea, porque me parece, por ejemplo, que cuando alguno de los responsables de la campaña de Lula lo señalaba, o sea, no es que casi 50 millones de brasileños son fascistas o bolsonaristas radicales, porque lo que se ha señalado acá, los sectores protestantes, los sectores que fueron beneficiados por apoyos, etcétera, obviamente que no comparten todas las perspectivas extremas de Bolsonaro. Entonces, en ese sentido, me parece que los primeros llamados del presidente electo a gobernar con el conjunto de la población, incorporar a toda la población en el proceso y también en las respuestas, porque no es cuestión de un presidente únicamente responder a estos desafíos que he identificado, sino ni siquiera de un país, es un conjunto de problemas de carácter multilateral que implican respuestas también a ese nivel. Entonces, en ese sentido, me parece que es crucial profundizar esta generación de consensos y de respuestas compartidas. Con ese entorno, doctor Romero, usted ve, a diferencia de esas dos primeras administraciones, el tema mucho más complejo. Usted citaba precisamente esa profunda recesión global que han señalado los multilaterales. Incluso el FMI llegó a vaticinar que lo peor está por venir en lo económico el próximo año. Así es. Y Brasil se pudiera ver afectado, mire, de estas angustias, porque nuestros pueblos viven angustias porque se atienda a los que menos tienen. Uh-huh. Lo señalaba acertadamente María José Rodríguez. Brasil, por el hecho básicamente de estar formando parte del grupo BRICS, que es parte de estos poderes emergentes, tiene mejores condiciones y puede aportar una dosis de realismo y de liderazgo a toda la región para precisamente tratar de negociar mejor conjuntamente las respuestas, por ejemplo, de apoyos financieros, las respuestas que han estado en la palestra en el FMI, en la OCDE, en la Unión Europea, frente a lo que es evidente. Buena parte del mundo, América Latina no es la región más afectada en ese sentido. Tenemos África y el Asia del Sur, que son las regiones más realmente afectadas por estos procesos. América Latina aparece en un nivel medio, pero sabemos que aquí hay, en el Ecuador encontramos, en 10 kilómetros encontramos Suiza y encontramos regiones que tienen niveles de vida parecidos a los africanos. Entonces, y ese es uno de los desafíos de la región, o sea, el cómo incorporar, cómo
reducir los impactos de ser el continente más desigual del mundo. Y eso implica, por supuesto, no es quitar a los unos para dar a los otros simplemente, sino asumir el compromiso de de las élites y de los sectores populares y de los sectores medios para enfrentar conjuntamente estos desafíos. Pero eso implica reconocer que todos somos ciudadanos y que tenemos iguales derechos, y por lo tanto no puede haber solo reducción o remisión de impuestos para determinados sectores. Lo decía Angela Merkel hace unos pocos años. El problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar impuestos. La población, lo decía así, no quiere pagar impuestos. Ahí está una de las líneas, por ejemplo, en las cuales habrá que trabajar. Quisiera ilustrar este análisis que estamos haciendo sobre las implicaciones del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en ese gran país, Brasil. Lo que dijera precisamente Lula, los grandes desafíos que tiene luego de este triunfo, por favor. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Traer de nuevo la alegría de ser brasileños, el orgullo que siempre tuvimos del verde, del amarillo y de la bandera de nuestro país. Ese verde amarillo, esa bandera, no le pertenecen a nadie, tan solo al pueblo brasileño. Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre de nuevo. Es más que urgente también retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Y por ello traeremos nuevamente las conferencias nacionales para que las personas den sus opiniones y le presenten al gobierno sus propuestas de políticas públicas para cada área. Educación, seguridad, derecho de la mujer, salud, la juventud, habitación, vivienda, cultura, etcétera. Vamos a retomar el diálogo con alcaldes y gobernadores para decidir juntos las obras prioritarias de cada población. Que nadie dude de la fuerza de la palabra cuando se trata de buscar el entendimiento y el bien común. Mis viajes internacionales, en los contactos que he mantenido con líderes de diversos países, lo que más oigo es que el mundo está sintiendo falta de Brasil. Extraña ese Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que al mismo tiempo contribuía al desarrollo de los países más pobres, que trabajó por la integración de América Latina, de América del Sur y del Caribe, que fortaleció el Mercosur y ayudó a crear la UNASUR, los BRICS, CELAC y otras instituciones. Hoy vivimos al margen del mundo. Le decimos al mundo, sin embargo, que estamos de regreso, que Brasil es muy grande para que esté relegado a ese papel de ser paria del mundo. Bueno, eso decía Luis Ignacio Lula da Silva. Quizás María José Rodríguez no se está generando, más allá de la buena intención de Lula, una expectativa muy compleja cuando en Brasil quienes votaron por Lula, que no solo es del Partido de los Trabajadores, esperan que Lula repite el éxito, pero son otras las condiciones. Incluso al menos 2 puntos fundamentales que se ha dicho: que haya gran inversión social, pero no hay recursos. Y segundo, el apoyo a los más pobres, también con problemas de recursos. Ese gran desafío, ¿cómo afrontar de lo que señala Lula da Silva? Lula sabe, como buen líder de años, con toda la experiencia que tiene, pero él sabe cómo alimentar tanto a las expectativas coyunturales y hard, digamos, a las necesidades factuales de la población, y entonces habla de la salud, del hambre, pero también habla de las necesidades intangibles, de aquello que también nos hace votar, como el orgullo de ser brasileños, el orgullo de tener uno de los países más grandes del mundo, de volver a ponernos en el mundo, de volver a hacer que nos vean. Esos elementos son muy importantes. Solamente por un ejemplo chiquitito, hace como 5 años o menos, unos 4 años, uno de los estudios más importantes en Manabí, una zona tan golpeada por una región ecuatoriana tan golpeada por
por el sismo del 2016, por la pobreza, violencia, etcétera. Uno de los elementos era que nos miren, que vuelvan a ver que Manabí existe, que nos den importancia. Estos elementos que no son necesariamente tangibles, que no son, digamos, del cuerpo de elementos concretos que podemos ofrecer a la población y que forman parte de estos anhelos, de estas creencias, de estas necesidades intangibles que también hacen importante a la construcción de ciudadanía. La izquierda la maneja muy bien y Lula en especial la maneja muy bien. Entonces, este discurso que si bien parece estar presentado solamente para el votante brasileño, tiene un gran impacto para toda Latinoamérica, para toda la izquierda o toda la visión progresista latinoamericana, ¿no? Porque muestra que se puede volver a estar en atención a aquellos derechos y aquellos elementos que por no ir a favor de la izquierda prorroguista, dictatorial, tenemos que dejarla de lado para ponernos en una derecha totalmente dinosaurica, etcétera, y no encuentra este medio que justamente está en el diálogo, en volver a mirar los derechos de las mujeres, el medio ambiente, de sentarnos a pensar en lo más importante. Y creo que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en Latinoamérica. Tenemos que sentarnos y recuperar el diálogo y recuperar el centro, sin dejar de ver estos valores que veíamos que utiliza muchísimo Lula en su discursiva, y la va a seguir utilizando porque es la narrativa que está conformando el nuevo paradigma del siglo XXI para adelante, ¿no? De las nuevas generaciones. Estos son valores con los que no podemos jugar ya más, y no son solamente escritos en la pared o anuncios de elecciones y de campañas, sino que tienen que volcarse ahora a hechos concretos, a políticas públicas, a acuerdos internacionales, y esos van a ser elementos que Lula va a empujar, y va a empujar en la región también. Entonces, sí genera una visión esperanzadora de la izquierda, a pesar de la desilusión que ha generado ver un Lula tras las rejas, ver un Lula envuelto en la corrupción del Lavallato, ver un Lula retratado como un hombre que no pudo mantenerse limpio a pesar de toda su tradición y toda su lucha, ver que su lucha de izquierda se cae y se convierte en una se convierte en un líder más afectado por la corrupción. Todo esto verdaderamente lo mancha, pero sigue siendo ese Lula diferente de todos los líderes que se han tenido en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, no es un Evo Morales, que es muchísimo más cercano a Maduro, y tampoco es un Luis Arce, que es un tecnócrata que ideológicamente está contra las cuerdas, como en Bolivia. No es un Boric, que está lleno de sueños y es digamos un joven en la política y un joven en estas lides. Vuelve a ser la izquierda que genera esta visión más humanitaria, etcétera, y quizá eso sea más inspiradora para Latinoamérica y haga pensar a nuestros élites que tienen que mirar de nuevo a sus pueblos y que tienen que mirar de nuevo a escuchar a sus bases, escuchar a la población, y no generar esta tensión tan grande de este país no es para mí, este país es algo que se tiene que dejar. El gran problema de Latinoamérica no son sus bases, son sus élites. Son élites extractivas, totalmente clientelares, son élites que no se pueden, que no se dan el chance de ser empáticas con los nuevos valores de las sociedades, y esas élites también hacen su papel al quedarse callados o al estar siempre en contra de los procesos más progresistas, porque van a generar estas tensiones mayores que son funcionales a la polarización y que son funcionales al detrimento de la democracia. Entonces, creo que este también es un buen llamado de atención para las élites latinoamericanas, para que encuentren un verdadero rol en sus países. Y el deterioro incluso en el tema de desigualdad, como bien decía el doctor Marco Romero, una de las zonas más desiguales del mundo, del planeta. Ahora, María José Rodríguez, ¿será quizás un gobierno
que pudiera asemejarse al de Boric, que ha sido mucho más mesurado, que ha tenido polémicas públicas, cuestionamientos a la dictadura de Nicolás Maduro. Lula no cree que va a defender lo de Venezuela como lo hace el presidente argentino Alberto Fernández, enmarcado en el socialismo del siglo XXI, o Nicaragua. ¿Usted ve a Lula más moderado y no defendiendo esas dictaduras? Esto es como decía al comienzo, Lula es un grande, ¿no? Lula no es Evo, no es Maduro, no es Kirchner, no es Fernández, no. Lula es un capítulo aparte y Lula yo creo que va a tener la inteligencia suficiente como para irse moviendo hacia el centro. No es nuevo esto que se hace en el Brasil de tener un vicepresidente de centro, de generar alianzas y después se las va relegando, como ha pasado con Dilma, pero yo creo que ahora Lula tiene el gran desafío de mostrar una izquierda distinta y creo que resucitada. Me atrevería a decir que se tendría que unir más a la visión de Boric antes que a la de Maduro. Yo creo que va a tener que hacer un corte sutil, como lo sabe hacer él, con los Kirchner Fernández de la Argentina, con Maduro. Incluso va a tener que tener ciertas puntualizaciones con la relación que lleve con Evo, que ha sido una suerte de protegido, digamos, durante este tiempo, y tendrá que apoyar más a Luis Arce. Va a tener que jugar las fichas y va a ser vital y crucial ese juego. Lo que haga Lula va a determinar el rumbo de la izquierda latinoamericana, o va a dejar más lejano a Boric, un poco, digamos, como periférico, o lo va a incluir y entonces va a dar una nueva visión y posiblemente un renacimiento de una izquierda que le hace falta a Latinoamérica, mucho más consensuadora, dialogante, democrática, sin fines prorroguistas, respetuosa del voto, respetuosa del ambiente, respetuosa de las diversidades y respetuosa del pensamiento de la gente, que eso no lo ha hecho estos últimos 15 años y quizá deba ser una visión de muchísima autocrítica, porque ha sido una izquierda que ha detenido el pensamiento y que ha detenido el diálogo y el debate, ¿no? Entonces, Lula tiene que recuperar eso si quiere mantenerse bien y si quiere poder internamente y con esa ganancia internacional poder manejar mejor las dificultades y los desafíos que tiene internamente en el Parlamento y en un país tan polarizado. Su ganancia no es más que de 1,5 puntos, por lo tanto va a tener que establecer lazos, va a tener que establecer diálogo, va a tener que escuchar a todos. Es un desafío muy importante y de ahí vamos a ver cómo se perfila el nuevo liderazgo de las izquierdas en Latinoamérica. Doctor Marco Romero, ¿usted ve a un gobierno más moderado, no defendiendo, por ejemplo, a la dictadura de Venezuela o de Nicaragua, y tampoco haciendo lo que pudiera realizar Gustavo Petro en Colombia, y más apegado a lo centrista que está demostrando el gobierno de Gabriel Boric en Chile? Yo diría que, como usted señaló hace un rato, la experiencia de los 8 años anteriores de Lula y del PT en el gobierno deben servirnos para algo, aun cuando las circunstancias son radicalmente distintas, pero hay cualquier cantidad de análisis que prueban que en ese ejercicio del poder, Lula no fue excesivamente concentrado en el partido, sino en los intereses de Brasil, en sacar de la pobreza 30 millones de brasileños, en superar el problema de inseguridad alimentaria de una buena parte de la población en un país que es una potencia agrícola global. Entonces, en ese sentido, yo creo que, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, los desafíos que va a enfrentar el gobierno de Lula son desafíos para el conjunto de la población, para las élites políticas, para las élites religiosas, para el conjunto de la población, y son desafíos muy, muy grandes, muy importantes, que no pueden ser
atribuidos ni manejados de una cortísima perspectiva partidaria, de lavar o ganar méritos para la izquierda. Me parece que Lula lo demostró en su gestión anterior y ahora en la campaña ha sido bastante claro. Va a ser mucho más pragmático, mucho más operativo en las respuestas frente a esto. Entonces, Brasil, por otro lado, históricamente no ha asignado una gran importancia a su política exterior hacia la región. Entonces, yo no creo que ni con Bolivia, ni con Maduro, ni con Nicaragua, ni con Petro, ni con Boric va a tener otras menciones en su gestión que aquellas que respondan a los intereses pragmáticos de Brasil, de sus objetivos, de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, que se han deteriorado seriamente como consecuencia evidente del fin del boom de las materias primas y de estos choques que hemos tenido con la pandemia y con el conflicto en Eurasia. Entonces, eso lo va a obligar simplemente a tratar de buscar esas respuestas de carácter más global, más regional, también en aspectos específicos. Pero a mí me parece allí que es fundamental reconocer que para todos nuestros países, y desde luego para Brasil también, con capacidades bastante superiores a las del resto de la región, el principal problema, como lo acaba de demostrar en Colombia, José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, que no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI, nada que ver con la izquierda. Él casi fue presidente del Banco Mundial. Él arrancó con una reforma tributaria que implica responder a esto que señalaba hace unos minutos por parte de Merkel. O sea, los que más tenemos, tenemos que pagar más. Punto. Así de claro. Y esos recursos tienen que servir para canalizarse fundamentalmente a lo que son las prioridades de nuestros países, los principales problemas, el desempleo y la necesidad de educación. En una economía cada vez más marcada por el conocimiento y menos por los productos primarios, tenemos que apostar a esas prioridades y allí se generan una serie de prioridades que no pueden compadecerse con el austericidio simple que muchos países, en el caso del nuestro, tenemos eso, o sea, una austeridad estatal a ciegas, que minimiza el gasto en seguridad y vemos lo que está pasando, que minimiza el gasto en salud y vemos lo que está ocurriendo en nuestros países. Entonces, eso me parece que es un desafío fundamental, o sea, identificar claramente las prioridades, comprometer a todos los sectores del país en cumplir esos objetivos y generar políticas públicas que den vigencia a eso y minimizar los factores que polarizan a la sociedad. María José Rodríguez, vamos a concluir este análisis que ha sido muy ilustrativo de usted y del doctor Marco Romero. El Lula, quizás con toda la experiencia que ha acumulado, con todo el proceso judicial que tuvo, recordemos que aquí él vino al Ecuador en un proceso fallido, en donde fue expulsada Odebrecht por esas presuntas irregularidades en el proyecto San Francisco, vino a abogar por eso, parte de lo que se le cuestionó luego, pero va a ser un Lula mucho más mesurado, va a cuidar más para evitar que haya esta alianza incestuosa con las empresas como ocurrió con Odebrecht en su momento. Yo creo que Lula va a tener que inspirar a las empresas a actuar de manera más honesta y más transparente. Tenemos que pensar que no solamente es un tema de ser fuertes legalmente, sino que tenemos que inspirar ciertos valores nuevos en el accionar de las empresas. Y ese creo que es uno de los desafíos más grandes de cualquier presidente, porque si pensamos en los niveles en los que hemos caído, que Odebrecht tenía un departamento en Nueva York para manejar la corrupción, esto es normalizar la corrupción, ¿no? Esto es
solamente hay que ponernos a pensar en esta imagen. Tener a una persona que entra en una oficina, marca tarjeta, se sienta, va a tomar su café y vuelve, y lo que está haciendo no es un trabajo bondadoso, es cómo manejo la corrupción de mejor manera. Entonces, si tienes un departamento entero para manejar la corrupción en Nueva York, como si fuera cualquier cosa legal, ¿no es cierto? Normalizas la corrupción de tal manera. Estamos en una crisis de valores, y esa crisis de valores tiene que poder ser respondida por el presidente desde una forma no solamente legal, sino también legítima. Tendrá que establecer nuevos valores y tendrá que establecer alianzas con empresas cuya conducta sea muchísimo más transparente, pero además demuestre esa conducta y tenga criterios valóricos en la forma en que trabaja. Yo sé que suena muy utópico y que suena utópico pensar que las empresas van a entrar en un modelo de valores y no solamente los valores de la bolsa, sino los valores morales, estos valores que son más que juegan hoy en día en tanto en el individuo que compra los productos de esas empresas, pero también debería jugar con los gobiernos, tiene que jugar a favor de los gobiernos, de los congresos, tiene que jugar a favor de los gobiernos locales, de las personas que trabajan con esas empresas y trabajan dentro de esas empresas. Es decir, estos códigos valóricos tienen que volver a ser un papel de cambio importante en las relaciones entre gobierno y empresa, y quizá ahí vamos a ir matando esta dicotomía de o es muy un gobierno de muy empresa y libre mercado o es uno más estatista. Creo que en esta visión de que las empresas tienen que ser más ciudadanos corporativos, que las empresas tienen que tomar conciencia de su rol dentro de los valores sociales y no solamente como productores o industrias y en el aparato económico y productivo de un país, sino también en el centro de las sociedades mismas, en el centro de las vecindades mismas, y tienen que ser un ciudadano corporativo. Siendo ese ciudadano corporativo van a poder tener mejores relaciones con gobierno, etcétera, y los presidentes y los gobiernos de hoy en día tienen que empujar a que las empresas tengan esta ciudadanía corporativa. Aquellas que no las tengan, pues no deberían entrar simplemente en el juego y deberían estar relegadas y no tener ningún tipo de acercamiento. Obviamente eso va a ir pasando poco a poco. Yo sé, como les digo, suena muy utópico, pero va a ir pasando desde la compra, ¿no? El ciudadano que además es cliente hoy día compra también porque sea una empresa que está demostrando que trabaja bien en el ámbito medioambiental, que no es machista, que no es segregacionista, que tiene no solamente un discurso de diversidad, sino que lo aplica. Entonces, todo esto está entrando muy fuerte en las empresas y no puede dejar de lado a los gobiernos. Entonces, yo les digo, no solamente los presidentes como Lula van a tener que llegar a tener buenos términos de acuerdos con las empresas, sino van a tener que inspirarlas, van a tener que empujarlas a llevar estos elementos valóricos y a convertirse en verdaderos ciudadanos corporativos. Y yo creo que Lula es consciente de sus errores, es muy agradecido de haber tenido nuevamente el voto popular, sabe que la coyuntura es difícil, sabe que ha estado al filo de perderlo todo, por lo tanto es un hombre que va a tener, y yo creo que tiene la interesa y tiene la valentía de hacer un mea culpa importante y empezar a generar nuevas relaciones desde el conocimiento y el reconocimiento de sus errores. Doctor Marco Romero, ¿usted ve una administración diferente a las que hiciera el presidente Lula en el pasado reciente, los 8 años, especialmente en estos temas que fue señalado, fue acusado, fue procesado por actos de corrupción? Él será mucho más, quizás, más riguroso para evitar, y especialmente también lo que se ha dicho, esa relación con las empresas, en unas alianzas incestuosas, porque para que haya corrupción tiene que haber un sector público y un sector privado que se presta para esto, como fue el caso de Odebrecht. Sí, no, como señalamos hace un rato, o sea, el contexto global y regional es radicalmente distinto en varios niveles, pero dentro de lo que preguntó a María José Rodríguez hace un rato, me parece que es necesario destacar dos cosas. Primero, los estados siempre
han generado políticas de apoyo a la internacionalización de sus empresas privadas. Y eso hacía Brasil con Odebrecht, así es. Y ahí cometió los problemas que hemos visto. Una segunda cosa, es indudable que asistimos a una situación en las cuales, y eso escuchaba un debate hace poco sobre el futuro de la Unión Europea, en Bruselas, donde está el poder de la Unión Europea, hay una estructura de lobismo de las grandes corporaciones transnacionales impresionante. Toda decisión que se toma es impulsada por esos grandes intereses transnacionales. Lo decía ayer el presidente Biden, hablando de la necesidad de que se moderen las empresas petroleras que han hecho inmensas ganancias que nunca en la historia la habían hecho en estos últimos meses por el tema del conflicto en Eurasia. Entonces, él decía, vamos a tener que aplicar lo mismo que ya han hecho algunos países europeos, poner impuestos a estas ganancias extraordinarias. Entonces, eso me lleva esta constatación de estos procesos a que es indudable que temas como apelar a la responsabilidad social corporativa o a que las empresas van a considerar los intereses de la comunidad, de los lugares donde hacen las enormes ganancias, ya se ha demostrado que es insuficiente. Y tenemos entonces que en el mundo, incluso apoyado por la OCDE, por el FMI, se han generado dos tendencias que a mí me parecen muy, muy importantes y a las que, por ejemplo, América Latina debería apoyar totalmente, en forma total. Es la de generar impuestos equivalentes en todo el mundo a las grandes corporaciones transnacionales. Se ha hablado de un 15% y ahí está todavía en discusión. Se ha avanzado, pero no termina de aplicarse realmente. Y la otra es el combate a los paraísos fiscales. Cuando tenemos élites que colocan todos sus recursos fuera del país, obviamente que es imposible generar las inversiones, porque lo ha dicho el Banco Mundial, el BID desde hace años, si los propios ciudadanos no apostamos por el desarrollo de nuestros países, porque fugamos los capitales fuera, ¿por qué lo van a hacer otros sectores? Entonces, eso nos da una percepción bastante más compleja del contexto global y la necesidad de responder a ello. Me parece digno de destacarse que los sectores industriales, por ejemplo, del Brasil, que han sido afectados por esta oleada de reprimarización en Brasil, la industria aeronáutica en la cual Brasil tenía un poder muy importante, inició un proceso de privatización bajo Bolsonaro, Embraer. Solamente la resistencia de sectores militares mantuvo alguna porción de esa industria. Entonces los sectores industriales apoyaban a Lula. ¿Por qué? Porque simplemente no puede apostarse todo al agronegocio brutal, deforestando masivamente la Amazonía como era el proyecto de Bolsonaro. Entonces, y con eso terminaría, o sea, es importante identificar los desafíos actuales con una mirada no cortoplacista que apunta a tener a tontas y a locas un acuerdo comercial con los Estados Unidos que no quiere saber nada con nadie y nosotros locos implorando que nos firmen un acuerdo comercial, o con China que puede arrasar con todo lo de industria que tenemos en Ecuador. No, eso es absolutamente inconcebible. Entonces, a eso llamaría yo, a identificar los intereses fundamentales de nuestro país en términos de la mayor inclusión posible y de todos los países de la región para responder racionalmente a esos desafíos. Gracias por ilustrarnos, por aportar a este debate sobre las implicaciones del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en ese gran país como es Brasil, aquí en América Latina. Muchas gracias a María José Rodríguez, analista boliviana, y al doctor Marco Romero de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, gracias Marco. Muchas gracias. Un lindo día. Muy amable. Gracias. Muy buen día. Bueno, antes de cerrar la revista de Opinión Democracia, dos datos que queremos darles a conocer.
Uno tiene que ver con la situación de Guayaquil esta madrugada, estos 10 atentados ocurridos, algo realmente insólito que genera incertidumbre y miedo. Y el otro tiene que ver con un anuncio de la Fiscalía, un anuncio urgente. Dice, pone en Twitter la Fiscalía General: Fiscalía ejecuta un operativo con allanamientos simultáneos en varias ciudades del país como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción en Petroecuador. Hasta el momento varias personas han sido detenidas. Noticia en desarrollo. Seguramente se puede presumir que tiene que ver también con la detención en Estados Unidos del señor Nilsen Arias, las denuncias que se han formulado y la vinculación presuntamente con la administración de los 10 años del correísmo. Veamos qué implicación tiene esa permanencia de la corrupción en las instituciones del país. Y lo otro, estos 10 atentados esta madrugada en Guayaquil. Hizo un pronunciamiento hace pocos minutos el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Por favor. Dos de nuestros compañeros, el cabo Félix Eduardo Contreras Montoya y el policía Rommel Stalin Chunata Martínez, perdieron la vida a manos del crimen organizado. Estamos nosotros tras la pista de quienes fueron los responsables y no descansaremos hasta ponerlos a órdenes de la autoridad competente. También esto sucedió en el distrito Portete aproximadamente a las 2 de la mañana, al igual que también tuvimos otro atentado en la UPC de Nueva Prosperina, donde lastimosamente tenemos 2 policías heridos, el señor sargento Pasquel Cruz Neris Antonio y el señor cabo segundo Lizano Cuero Alan May. Ellos están siendo atendidos en el hospital de la Policía Nacional. Pero además de estos 2 atentados que vuelvo a insistir enlutan a filas policiales y que rechazamos desde todo punto de vista, son acciones que ha hecho la Policía Nacional y el Gobierno Nacional sobre el crimen organizado y que lo seguiremos haciendo. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto, para darle tranquilidad y seguridad a todo el pueblo ecuatoriano. Aparte de esto, nosotros tuvimos 6 atentados con explosivos en la ciudad, en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil, y 3 en la ciudad de Esmeraldas. La línea de tiempo lo va a dar el señor comandante general. Sin embargo, yo quiero repetir nuevamente nuestra solidaridad. 2 héroes policiales más que pierden su vida cumpliendo con ese juramento institucional y a Dios, y suman esta larga lista que este año ha sido muy triste y trágico para la Policía Nacional. Con estos 2 casos sumamos ya 61 héroes policiales caídos en actos de servicio. Esta es la factura altísima que paga una de las instituciones por el cumplimiento de su deber, y a quien la tenemos que seguir apoyando. Aquí hago un llamado absolutamente a todas las instituciones del Estado, porque esta guerra no solamente es de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, este es un enfrentamiento que tiene que el Estado responder como Estado. Bien, eso dijo hace pocos minutos el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Quizás un mensaje final: hay que condenar estos hechos de violencia que no llevan a buen puerto a un país. Lo que siembran es miedo e incertidumbre. Hay que seguir abogando por erradicar la violencia en el Ecuador y porque brille la paz en nuestro país, tan añorado, porque hay que dedicar los esfuerzos a otros temas, como afrontar la pobreza y la miseria, la inequidad que existe en nuestro querido país. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes, que vengan días mejores, sin violencia, sí con paz y diálogo en el Ecuador. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas, compra tu casa ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Gracias a Produbanco, Confiteca, IES, Diario Metro, Crea Medios y Banco Pichincha. Farmacias Medicity tiene tu receta completa.
Y si eres afiliado a Humana, Confiamed y Saludsa, compra las medicinas para el cuidado y protección de tu familia en un solo lugar, cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Servicio atado a la vigencia del convenio activo con asegurador.